Muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a La Voz de tu Vida, el programa favorito de los actores de doblaje. Estamos aquí en tremendo estudio, en pleno centro neurálgico del doblaje madrileño y estamos aquí después de muchísimo tiempo. Pero estamos en una ocasión especial por varios motivos. La primera de ellas, porque como habréis visto ya en la portada, vamos a hacer un homenaje, un programa especial a la serie Tagman, una serie que, si bien es cierto que aquí quizá pasó sin pena ni gloria, no tuvo el éxito que tuvo en versión original, pero que, bueno, sin duda fue una serie transgresora para la época, una serie que incluso podía haber rivalizado con Los Simpson, no fue así. Y otra de las razones por las que me siento orgulloso de volver aquí a estar con vosotros es porque estoy con dos magníficos actores, esa es la palabra, actor y actriz, evidentemente, pero con dos profesionales del mundo de la interpretación, del mundo del doblaje, con los que me gustaría repasar su carrera, su papel en la serie y cualquier cosa que surja. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, como sabéis podéis buscarnos en Instagram, en Twitter, somos La Voz de tu Vida. Comienza el programa favorito, como digo, de los actores de doblaje, ahí lo dejo. Doblaje. Locución. La voz de tu vida. Pues Chus Gil, Antonio Esquivias, Antonio Chus, bienvenidos a La Voz de tu Vida. Hola, muchas gracias por haberme invitado a esto y yo encantado de estar aquí. Encantado. Chus. Bien hallado, igualmente, yo también. Y además es la primera vez que Esquivias y yo hacemos una cosa así juntos, después de tantos años, es que me hace ilusión mucha, la verdad que sí. Es verdad. Vamos a hablar de la serie Tagman, una serie que decíamos que se celebran ya 31 años de su doblaje. La segunda temporada la empezamos en septiembre de 1995. Lo recuerdo bien porque fue justo unos días después del fallecimiento de mi padre. La primera temporada la debimos hacer como unos 5 meses antes. Yo hice con ellos las aventuras de Tintín. Entonces me conocían y tenían gran confianza en mí. Así que me dieron este regalito de Tagman. Juan Dors, para mi gusto, hizo un ajuste estupendo, maravilloso. La traducción de Luis Soldevila fue francamente magistral. Es un hombre culto. Había vivido un tiempo en Estados Unidos, o sea que me ayudó mucho a comprender algunas cosas que no entendía o que no sabía. Un hombre realmente, además que era de mi misma generación, que fue un auténtico cómplice. Adaptar unos chistes de Estados Unidos que solo entendían los yanquis, pues realmente era muy complicado. Particularmente mi personaje, tengo que decir que era muy complicado de hacer. Él me dijo que yo no inflexionara nada porque se guió por el original, y efectivamente el original era así. Era de todo tonos graves, sin puntos, porque el muñeco no paraba de hablar, a mí me ahogaba. Fue un muñeco complicado de hacer, sí. Tagman, tenemos que ir. Tengo que aprender a despertar la bestia sexual que yace dormida en el alma de cada mujer. Quiero transformarla en una sensual criatura de pasiones desatadas. Quiero que me arañe, que se aferre a mí, que grite: ¡Tómame, Cornel! ¡Hazme tu esclava! Y ese tipo de cosas. ¿Tú sí lo hacías en banda? No, yo no lo hacía en banda. Porque, claro, tú hablabas diferente, era Yo como hablaba- que todo lo tenía que decir así como muy neutro, como sin sentimientos y muy seguido, y luego hablaba muy rápido. Tagman, tenemos que ir a ese momento donde empezó todo. ¿Cómo pronunciaste aquella palabra? Acuérdate, era así. Todo el Muy rato. metódico. Sin respirar, con takes muy complicados, pero yo no lo hice en banda, no llego a hacer banda. Estar estábamos todos, eso Sí, es verdad. sí. ¿Qué recuerdas tú? ¿Tu personaje se llamaba Berenice? Mi personaje era la cuñada de Tagman Eso es. y era muy mala persona, muy mala pata. Era una pata, ¿no? Sí. ¡Yujú! ¡Pollita! Me ha gustado tanto nuestra charla sobre educación que quizá podríamos preparar algunas actividades extraescolares. ¿No te ha dicho nadie que tienes mucha sustancia y que tus plumas son tan suaves como las de un... O sea, Tagman era viudo de una hermana gemela de Berenice, que se llamaba Beatriz. Entonces yo hacía cuando sí. aparecía la mujer,
cambio lo hacía yo, porque eran gemelas y era dulce y buena, y la otra, la cuñada, era una cuñada muy agresiva y era muy divertido. Yo me lo pasaba muy bien. Dagman, me había parecido oírte, cariño. Beatriz, ¿de verdad eres tú? Estás preciosa, pero has perdido peso. Bueno, estoy muerta. Es verdad, el ajuste estaba estupendo, las adaptaciones de las canciones... Sí. O sea, yo creo que Juan Canciones. disfrutaría muchísimo porque a él le gusta hacer el trabajo bien y esa serie era muy buena y era para abordarla y sobre todo las adaptaciones musicales. Aquí está yaciendo papá, hubieron de abrirle en canal. Pues toca, gitano, toca. Es algo salvaje, nace en tu interior y si brota por fin, altera tus sentidos, no digas que no, y si sale al fin, el oro del mundo, algo mejor, nada es para mí, prefiero reír, pues no hay cosa mayor que reír a discreción, ven risa por favor, ¿Es para complacer? ¿Siempre se hace entre tres? Si la vida me hiere y todo sale mal, yo tengo suficiente con reír. Enfermos de odio, febriles por amar, estáis a tiempo, reír. Es la única reacción a la desesperación. Si no aguantas más... Es una satisfacción reírte a la feliz. Sal del cuchitril, Todos los que ganan y también los que pierden adoran estatuas, pero no se divierten. De Hawái a Katmandú. Este, el otro y tú, sin risa sois un blues. blues. Un antídoto es, ya lo verás. No sabréis llorar, no podréis gritar. Si llega la risa, por la hierba rodarás. Eso es humor. Más llamadlo. Y yo recuerdo que había algún capítulo que yo pensaba, ¿qué toman los guionistas? Sí, bueno, y lo decía porque había uno que como que vuelve al feto, o sea, al vientre materno o algo así, el Dagman. Bueno, a mí me encantaba la serie, ¿eh? Yo flipaba muchísimo. Yo pensaba que iban de trippy los guionistas. Pues es posible. Francamente, gente muy... yo sé que la gente que hace animación en Estados Unidos es gente muy ¿no? Sí, muy peculiar, ¿no? O sea, muy creativa, hipercreativa y gente muy evolucionada y eso yo creo que se veía en la serie y a mí, yo que entonces además estaba estudiando audiovisual, estaba intentando aprender todo lo posible, me interesaba mucho ese tipo de productos más que cualquier otra cosa. A mí me valoré mucho lo que estábamos haciendo, aunque era más joven y estaba haciendo mil cosas a la vez y entonces como que quizá pasase rápido por mi memoria, pero sí que sé y que valoraba lo que estábamos haciendo, me gustaba mucho. Dagman surgió de unos cómics creados por Everett Peck, hoy fallecido. Publicados entre 1990 y 1993, en ellos aparecían los personajes más reconocibles, aunque dándole protagonismo a Beatriz, la esposa de Dagman muerta en la serie. El estudio encargado de producir los episodios televisivos fue Klasky y Supo, quienes animaron los cortos y las 3 primeras temporadas de Los Simpsons. La serie televisiva Dagman quiso convertirse entonces en la clara competidora de Los Simpsons, y el mismo Everett Peck creó en 1992 un piloto, hoy solo parcialmente conservado. Dicho piloto dio luz verde a la serie que se estrenó oficialmente en 1994. No tardaría mucho en convertirse en nominada y mítica, de gran éxito en el público adulto de Estados Unidos. Es una serie que podemos decir que partía de el cómics underground de los años 60 y 70 y sin embargo, bueno, pues era bastante actual. Junto a Los Simpsons fue precursora en el sentido de la crítica mordaz, la crítica social y también la autocrítica, naturalmente. Lo que pasa es que Simpson enseguida se convirtió en una serie para todos los públicos y fue más comercial. Dagman se quedó en lo underground.
podemos decir que Dagman sobre todo era políticamente incorrecta, hacía una sátira de lo políticamente correcto cuando ese término de lo correcto o incorrecto políticamente apenas existía. ¿Y por qué creéis que no tuvo tanto éxito en España como en Estados Unidos? A lo mejor era una serie demasiado avanzada para esa época. Para mi gusto, yo creo que sí que lo era. Aunque Los Simpson también. Yo pienso que era mucho concepto en poco tiempo, porque todos hablaban a toda velocidad. Entonces, a mí me da la sensación que no siempre se entendía el mensaje del capítulo. ¿Sabes? Por todos atropellados, los muñecos unos a otros, hablando a toda velocidad. Entonces, el público no se quedaba con el concepto. Canal Plus emitió Dagman en horario infantil prime time y en plena emisión censuró 2 de los episodios y los pasó a la madrugada. ¿Estrategia o falta de previsión? En efecto, la serie es precursora precisamente de la animación para adultos en Estados Unidos. En lo esencial, Dagman es intelectualmente culta, pero contracultural. El episodio Chan Tata Chan probablemente fue desplazado a la noche por su contenido gore, sangriento y erótico. En conclusión, los niños no entendieron Dagman en los años 90 y los adultos apenas lo conocieron en España, mientras que en Estados Unidos fue una serie de culto. Tampoco creo que se tratase bien el producto. Primero, tampoco Canal Plus era una cadena... Claro, es que Los Simpson eran Antena 3. Sí. No, entonces eran... en el año 95 ya eran en Antena 3, pero empezaron en la 2. Bueno, de todas formas... Pero ya era una televisión. En televisión española no van a tratar mal el producto tampoco. O sea, lo promocionarían, lo programarían para que la gente lo viera y luego ya pues a pasar a Antena 3. Pero esto fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Es más, yo solo he visto la primera temporada. Entonces creo que es un maltrato o no saber lo que tenían entre manos... o sí saberlo. Y bueno, que Canal Plus es que era también un poco elitista, no había mucha gente que viera Canal Plus. Durante la emisión en Canal Plus se aprovecharon los audiovisuales originales con actores de carne y hueso y locuciones para autoaludirse mediante las proyecciones de un televisor. Televisión dentro de la televisión. Y además utilizaron falsas promociones en ficticias cartas de ajuste para todo tipo de juegos con su programación, con logos, cartelas, etc. Y solo hay una película que cuenta lo que realmente ocurrió. La mía, en Canal Plus. ¿Canal Plus? En aras de la realidad he contratado a un actor para que me interprete. Hoy no emitiremos los anunciados 5 capítulos de Padres Forzosos para poder ofrecerles el estreno exclusivo de Canal Plus, Pellízcame, Bésame, Mátame, la historia de Dagman. La carne, la ejecución ritual, me han excitado. Dagman. Oh, Berenice. No deberíamos hacer esto. Eres mi hermano. ¡Cuñado! ¡Es cuñado! Creemos que la mayor parte de estas alusiones semipublicitarias de audio e imagen se mantuvieron en las reposiciones de la serie en otros canales. Un problema no siempre de fácil solución. Yo veía Canal Plus de pago y veía Canal Plus también porque tenían muchísima programación de vanguardia que no había en otros sitios. Como yo me hice cortometrajista, nosotros teníamos unas tertulias en los primeros domingos de mes en casa de Begoña Hernando, que vivía enfrente de la Filmoteca. Y entonces yo recuerdo llevar cintas de VHS con cosas grabadas de Canal Plus, de piezas cortos de festivales de aquí y de allá, y era todo muy vanguardista. Entonces yo creo que se quedó un poco ahí. Jesús Rodríguez, Rolo, protagonista. ¿Qué recuerdos tenéis? Para mi gusto, Rolo se enfrentó a un pedazo de papel dificilísimo de hacer, hablando a toda velocidad, sin pausas para coger aire, porque, claro, cuando los diseñadores de muñequitos, que yo a los dibujos los llamo muñequitos, empiezan a diseñar, no piensan que tiene que haber una voz detrás que llene esa boca. El papel de Jesús era tremendo. Y que respire. Claro. Que no tenga que venir respiradito de casa. Y el papel de Jesús era tremendamente canalla, de lo complicado. Y Jesús para mí estuvo de chapó. O sea, yo es lo que opino, que estuvo grandioso, Rolo, ahí. Dagman fue un trabajo muy difícil, tanto para el director como para los actores, un auténtico desafío. Fluffy Uranus, ¿dónde está mi café? ¿Qué parte? ¿No sabéis que quiero mi café a primera hora de la mañana? Sois unos
Como no me lo traigáis ahora mismo, os despediré eso. ¡Quiero mi café! ¡Mi café! ¡Mi café! Duckman ofrece en inglés una forma de decir las cosas a toda velocidad. Entonces, bueno, pues realmente fue otro desafío, hablar a esas velocidades sin respirar, y todos los días recibía una bronca por parte de mis colaboradores, pero no se podía hacer otra cosa porque unas bocas son las que mandan. Sí, yo también, porque además el resultado es excelente y yo no recuerdo que hubiera ningún... O sea, él, placa, ahí estábamos... Ahí había que ir a la carga de una boca que no se callaba nunca y... Protestaría, supongo. Y takes que tenía Jesús de 5 líneas todos. Era tremendo aquello. Yo he trabajado mucho con Rolo, me he reído muchísimo con él y la verdad que le echo de menos, joder. Ahora que estoy pensando, que no sé dónde está la gente metida, no sé si se habrá jubilado. Estuve con él hace 3 días, que lo vi. Sí, a lo mejor está jubilado, pero bueno. Ya, bueno, ahora tenemos el estatuto del artista además para poder jubilar y jubilarnos y trabajar con un poco menos de penalización. Claro, ya somos pero sigue habiendo penalización. ¿Y cómo es Rolo como director? Porque en aquellos años empezó a dirigir Sabrina, que también Sabrina, aquellas adaptaciones... Pues Rolo, como es una persona que todo el rato está haciendo chistes, sí. Claro, todo el tiempo está haciendo chistes y sacando parecidos. A eso me encanta también. Pero además, yo también soy un poco Rolo, yo también soy muy de sacar parecidos, ¿no? Pero son muy graciosos. ¡Osman, corta el rollo! ¡Nos estás poniendo en ridículo! En ridículo ya tienes o no puedo competir contigo desde que decidiste que la licra era lo tuyo. Ajustaba hacia la serie de Sabrina. Y el cliente le debe decir, tú mete morcillas, y tú di un poco que esto es un poco así, tal, como el príncipe de Bel-Air, ¿no? Sí, mismo que era estilo. de meter morcillas y cosas así. Y entonces el gato de Sabrina es que era fan de Curro Romero. Era una cosa tremenda. Esto es solo de Rolo, no hay nadie, yo creo, ¿no?, en la profesión que tenga esa impronta, ¿no?, de tanta guasa y de poder haberse permitido el lujo de hacer a un gato americano fan de Curro Romero. Maravilloso. Y de la fabada asturiana. Y de lo que se le pusiera. No sé si van a Benidorm de vacaciones también. Sí. Yo, chapó. Para mí eso es muy divertido. Yo luego dirigí Sabrina, la de Netflix. Anda, qué bueno. Sí. Y no pero el gato no hablaba. No. Porque si hubiera hablado en algún momento, le hubiéramos hecho el cameo con Rolo, pero yo creo que nunca habló. Claro. Y entonces, lo que pasa es que sí, entonces me preguntaban mucho, o sea, asociaban y sacaban en redes fragmentos de la serie antigua cuando salió la nueva, y entonces pude ver muchas de las cosas que ponía la gente, de las cosas que había hecho Rolo con el gato y con el ajuste y con las bromas de la serie. Y entonces, de lo que te das cuenta es que es algo que es original, personal, único, y que la gente lo recuerda por eso. Porque fíjate si había pasado años de la Sabrina esa a la de Netflix, que ha sido hace, pues no sé, 7, 8 años. Entonces, como la gente lo recordaba muchísimo. Yo creo que si no hubiera sido por el ajuste de Rolo, esa serie no hubiera tenido seguro. esa impronta. ¿Cómo es Juan Dors o cómo era Juan Dors cuando dirigía? Avellana, encina, rododendro, Muy bien, sin ningún problema. Yo muy bien, yo estaba cómodo con Juan. Mi personaje él me lo tenía que marcar mucho porque a veces yo quería inflexionar, creo que ya lo he dicho antes, y no se podía, era muy lineal, muy en plan muy máquina, hablaba muy máquina, ese cerdito. No era un personaje cómodo de hacer, ni le podía sacar demasiado partido porque estabas limitado por esa forma de hablar.
pero yo con Juan muy cómodo y era un director que se estaba cómodo con él porque nos trataba muy bien a todos, era muy cómodo, muy apacible, muy bien. Y luego yo, que entonces era muy novata y a mí lo que hacía no me gustaba nunca nada, a mí ese personaje sí que me gustó. Yo lo escucho ahora y está bien. De los primeros trabajos donde yo me encontraba, o sea, que tenía un personaje que era una de las protagonistas y que me iba bien, y luego encima se desdoblaba con la otra hermana, sí. Y que todo eso, que eran dificultades, para mí que llevaba poco tiempo, cuando yo luego lo veía estaba bien. Entonces debió de pelear para que a mí me saliera bien, Juan, porque el resultado está muy bien. You gotta do something. Beatrice, what are you doing here? Ajax is missing. So, what are you bothering me for? You gotta find him. Why me? You're his father. Oh, sure. Throw that up at me. He went out early this morning. He didn't come home for breakfast. I called his school. He never showed up, and today was Fish Stick Day. He never misses Fish Stick Day. Porque claro, yo estaba con Chelo Vivares, con Marisa, estaba vos, Edu. Estaba Eduardo Bosch, hacía de Sandra Jara. Eran todos máquinas, comprende. Yo era la más novata de todo el reparto. Tu teoría prescinde por completo de la ontología del individuo postindustrial. Y la tuya infravalora la perspectiva cartesiana de la patología antisocial. Freudiano, jungiano. Charles, Mambo, dejadlo ya, me estáis dando dolor de cabeza. Granjero Brown, ¿por qué te han mandado aquí? Papá, yo quería ir al despacho de la subdirectora. Es que me he confundido y he ido a casa. ¡Ay! Esta limonada está malísima. Nos preocupaba que tomara tanto azúcar, así que hemos puesto tiza molida. ¿Tiza? Los estudios demuestran que es muy frecuente en los humanos la falta de tiza, y es orgánica. Ah, ¿os gusta lo orgánico? Pues no hay nada más orgánico que un cuerpo vivo. Tanto la estética como los personajes yo los definiría como maravillosamente desagradables o desagradablemente maravillosos. Yo llevaba ya 5 o 6 años trabajando, pero bueno, ahora han pasado 1000. Entonces yo sí que me sentí que no desmerecí. Estaría Valdivia, Paco Andrés. Buenas tardes. Noticia de última hora. Javier Franquelo, el famoso actor de doblaje, ha desaparecido según informa la policía local. Muajaja, poc, poc, poc. Poc, poc, poc. Pilar Gentil. Otra monstrua. Magnífica. O sea, una cosa top, de verdad. Una serie, todo guay. Para mí, lo penoso, lo malo, que no seguimos haciéndola. Duckman está doblado al castellano hasta el capítulo 6 de la tercera temporada. Todo el doblaje fue adaptado y dirigido por Juan Dors en los estudios Sincronía. Todo menos los 2 últimos capítulos, que fueron dirigidos por Fernando Luna en los estudios Luna Faraco, los responsables de Beavis and Butthead. ¡Ay, porculete! ¡Necesito papel para mí, ojete! Esta decisión provocó un cambio completo en el reparto, del cual solo nos consta un dato. Duckman, interpretado en la versión histórica por Jesús Rodríguez Rolo, fue doblado en esos 2 capítulos por Antonio Fernández Muñoz. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué te decía? Todas las putas veces. No necesito una Biblia de $25 que me enseñe cosas de Dios. Casi me desangro en Corea, ¿vale? ¡He visto a Dios! Suponemos que estos episodios fueron emitidos de madrugada como los especiales censurados. Sin embargo, estos capítulos son considerados los media del doblaje español. Desde aquí hacemos un llamamiento a los fans para que puedan compartir estos episodios perdidos si es que los tuvieran grabados de entonces. ¿En qué momento decides que quieres ser actriz? ¿Te acuerdas? Sí, yo desde pequeña, yo siempre, la verdad es que no sé por qué razón, lo tuve clarísimo y fue algo que cuando salí del colegio es cuando me di cuenta de que era difícil. Pero yo había crecido siempre siendo la payasa del colegio y bueno, yo tenía que ser actriz porque era lo único que me gustaba. Y académica de la lengua. Esto ya iba más despacio, pero lo de actriz lo tenía muy claro. Era una época complicada y porque yo nací en el año 63 y cuando, bueno, y la realidad de la falta total de apoyo en mi familia porque no había nadie que se dedicara a esto y el mantra era no porque te vas a morir de hambre, era eso, te vas a morir de hambre y eso es doloroso porque piensas, jolín, si es lo único que se me da bien, si me voy a morir de hambre en esto,
cuál va a ser mi futuro, ¿no? Entonces, un poco como que estuve bastantes años sin saber quién era y finalmente cuando encontré el doblaje dije, esta es mi casa. Qué bien. Es mi casa. Pues estupendo. Ahora hablaremos de cómo llegaste al mundo del doblaje, pero tú, Antonio, ¿recuerdas el momento en el que dijiste quiero ser actor? Sí, yo estaba estudiando el bachiller en La Coruña, en un paréntesis, porque yo toda la vida, yo nací en Coruña, pero toda la vida he vivido aquí desde que tenía 4 años. Hubo un paréntesis en el bachiller que lo hice allí, donde yo se me despertó esto del mundo de la interpretación. Entonces fue cuando la casualidad, fue un tema de casualidad porque mi madre era muy amiga de María Romero, que era una de las grandes en esto, una de las voces para mí más importantes que ha tenido el doblaje. Eran amigas de niñas y fue María la que me dijo, oye, yo he visto al chico haciendo teatro amateur, estudia canto, a mí mis estudios de canto me ayudaron mucho para esto, y fue María, gracias a María Romero, la que me llevó a los estudios para que yo viera cómo se doblaba. Me acuerdo que fui a verla en una serie que se llamaba La Casa de la Pradera. Madre mía. Fíjate a dónde me estoy yendo. Y me quedé fascinado viendo a este genio del doblaje haciendo el papel y me dije, ¿cómo me gusta a mí esto? Y todo empezó ahí. Fue ella la que consiguió que me hicieran una prueba. Esos fueron mis orígenes. Entonces, el 21 de febrero del año 81 tengo mi primera nómina, que por cierto la guardo todavía. Qué bueno. ¿Y lo que ha llovido desde entonces? Y lo que, fíjate. Y ahora más. Yo también me acuerdo de mi primera prueba y de mi primera combo. Sí. Y me hizo una prueba Juan Miguel Cuesta. Anda. Y me llamó enseguida. Y esa fue mi primera combo. Por Josefina en Cinesol y con Juan Miguel. Entonces, claro, yo entré ahí. Juan Miguel era pues un dios. Entonces era todo divertido, era todo rico. Yo estaba fuera del ambiente y yo me fasciné mucho. Me gustaron mucho los compañeros. Me gustó mucho. Ahora no sé cómo hubiera entrado en la profesión sin ese entusiasmo por conocer a las personas que hacen esto. A mí lo que me fascinó, aparte de doblar, que era muy divertido, para mí era un juego súper divertido y había que trabajar mucho la interpretación y tenías que esforzarte. Y entonces los compañeros, descubrir gente que yo decía, ¿dónde estarán estos actores o estas actrices, no, con este mundo audiovisual español tan extraño que hubo en los años 80, ¿no? Porque, claro, yo entré en el 90, a finales del 89. Mi primera nómina creo que es de noviembre del 89 o diciembre, cuando las televisiones privadas doblaban hasta los concursos de buscar marido. Me gustó mucho el ajuste. A mí me gustó empecé a ajustar enseguida. Qué bueno. Porque había compañeros que tenían mucho trabajo, ¿qué tal? Y decían, pues yo te echo un cable, Y entonces empecé y me convertí en una buena ajustadora, que es lo que luego me sirvió para entrar a dirigir. Claro. Porque la garantía de que puedas ser un buen director empieza porque conozcas el lenguaje, sepas tu profesión y hagas un buen ajuste donde todo el mundo trabaje cómodo y esté bien. Y eso a mí me ha gustado mucho cultivarlo, porque me ha gustado mucho, como te decía, que de pequeña quería ser actriz y académica de la lengua. Bueno, pues no he sido académica de la lengua, pero soy adaptadora y ajusto un doblaje que es muy difícil y a mí me gusta. Me gustaría hacer una mención también a algunos actores que participaron en esta serie, Duckman, que ya no están: Marisa Marco, Javier Franquelo. Quizá me deje alguno, pondremos también un homenaje a todos ellos ahora en vídeo. Yo podría haber sido alguien, podría haber sido un luchador, o el senador Corleone, o el gobernador Corleone, quizá. Traed más mantequilla. General Todd Clinton va a desaparecer. Señor Duckman, quizá cuando esto acabe no le vendrían mal un par de semanas extra de tratamiento. Pero ¿qué recuerdos os vienen a la mente de esos compañeros? O incluso de otros, ¿no? Estamos... Bueno, Marisa Marco, que te voy a contar, se nos fue tan pronto y fue tan fugaz. Lo de Marisa, que fue horrible. Nos adorábamos. Marisa fue, cuando hacíamos Frasier, ella hacía mi mujer. Era un papel que salía poco, pero salía. Y luego fue, pues,
una grande de esto, ¿no? En los comienzos, podemos decir que serían los comienzos de Marisa cuando sustituyó a Seneca en Heidi. Y esto fue a partir del capítulo 21, me parece, y ahí ya Marisa despuntaba. A los 10 y 15 años todavía somos muy propensos a emular las costumbres más vulgares de nuestros mayores. Marisa era una grande de esto, ¿no? Y luego trabajé con ella como directora porque, bueno, yo hacía algún papel que otro en Embrujadas, en todo lo que ella llevó. Ajustada. Divino. Graciosa, la que más. Y yo, que voy acuñando frases de compañeros, tengo algunas acuñadas ya que son para mí. Pues lo que tiene que hacer una para vivir en princesa. Sí. Por favor, no acepte imitaciones. La división entre los dos pueblos está detrás de ti. Corredil, Pixley, Corredil, Pixley, Corredil, Pixley, Corredil, Pixley, Corredil, Pixley. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? A pesar de que soy la encarnación del mal, lo juro. Fuimos juntos al colegio, yo siempre era el más listo y solo por esa razón los demás chicos se burlaban de mí, me pegaban y me hacían el vacío. Y el jefe de aquella masa intolerante era Dagman. El Rey del Pollo es un villano que se quiere vengar de Dagman, además de un personaje con diversas apariciones inesperadas, destacando la cantidad de alter egos y disfraces con los que aparece en la serie. Siempre hago esto con mis víctimas, me presentaré. Soy yo, el arcángel de la venganza. Juan Dors interpreta los alter egos masculino y femenino del Rey del Pollo. Mon Nidelman, antiguo rey del chiste corto del circuito costero, actual manager personal de Iggy Catalpa y su yenta para todo. Bernays, es muy importante para moi que toi, sobre todo toi, no te enfades con Regine. Estoy arruinando la vida de Dagman. Lo sé. ¿Y por eso tengo un regalo para ti? Y luego, que has apuntado lo de Franquelo, pues Javier Franquelo, fíjate tú, pues toda la vida un compañero maravilloso, buenísima gente, con gran corazón. Franquelo era vecino mío. Qué bueno. Franquelo, además, era la persona que caía bien a todo el mundo. Provocaba la sonrisa en los compañeros, nada más entrar, ya provocaba la sonrisa. Así era Javier. Otra persona de la que te enamorabas, guapísimo, ojos azules, maravilloso, un galán de Hollywood podía haber sido. Javier Franquelo fue la voz de mi vida, porque es la primera voz que cuando yo era muy pequeño no sabía ni qué era el doblaje ni qué era nada. Lo escuché por primera vez en un dibujitos para niños que se llamaba Los Osos Amorosos, que hacía un malo. Y me llamó mucho la atención. Y con el tiempo descubrí que aquella voz pertenecía a un señor llamado Javier Franquelo. O sea que fue la primera que se me quedó grabada y que quizá aquello despertó mi... Y cuando hacíamos Barrio Sésamo, que yo hacía el Coco, él hacía el monstruo de las galletas. Sí. Me estoy yendo, fíjate, al Pleistoceno. Vamos a hablar un poco o vamos a repasar así a vuela pluma personajes o actores a los que hayáis doblado, que la gente conozca más de vosotros, o personajes de los que estéis orgullosos de haber doblado. Por ejemplo, Antonio. Bueno, yo... A ver, tengo que reconocer que para mí hay un antes y un después de una serie que se llamaba Frasier. A mí Frasier me llega de una manera un poco colateral, porque yo lo había hecho ya en Cheers. Era un personaje sacado de Cheers, un spin-off sacado de la serie llamada Cheers, y es el mismo personaje, con el mismo actor, con todo. Y es cuando llega a Antena 3, esta serie, y dice Antena 3, a nosotros nos da igual que Esquivias haya hecho Cheers, queremos casting. Y yo, para el personaje de Frasier, me tuve que enfrentar a un casting. ¿Qué cosas? Sí. Sí, es alucinante. Esto lo sabe poca gente. Pero claro, fue Carlos Revilla que batalló, el gran Carlos Revilla maravilloso, que mira, se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo, que dijo, ¿cómo que casting si es el mismo actor con el mismo personaje? Y dijo Antena 3, sí, queremos casting. Y yo tuve que competir con 2 compañeros más para el papel de Frasier. Que salió que sí, pero podía haber salido que no. Y indudablemente, a partir de ese momento, a mí Frasier, tengo que decir, que me catapulta. Y contestando a lo que me preguntas, que me estoy enrollando, Frasier por un lado, y luego está la vía de Simpson, del actor secundario Bob, que no cabe duda que son las 2 vías por las que más se me conoce a mí, ¿no? Digamos que el Bob es un muñeco que a mí me gusta hacer y estoy cómodo con él. Fenomenal.
¿Y Chus, a qué personajes recuerdas? Yo la primera serie donde me dijeron, no, es una serie, fue las últimas temporadas de Dallas. Anda. Que eran de la Forta y se estaban emitiendo, ya no se emitían como en nacional y tal, pero bueno, todavía Dallas era Dallas. Y entonces, pues yo la primera serie pues fue Dallas, con Maripé y con Fernando Mateo, con lo cual me lo pasé pipa, me trataron de lujo, porque yo era una novata y pusieron mucha fe y me sentí, bueno, como en mi casa, la verdad que sí. Yo entré con muy buen pie en esta profesión, la gente le hice gracia, les caía bien y yo creo que también necesitaba mucha gente. O sea, la gente que entró en el 90, a mí me sacaron de la escuela. Y si hablamos del global de vuestra carrera, ¿de qué diríais que os sentís especialmente orgullosos? Bueno, yo antes he mencionado a Frasier, pero yo siempre alabo mucho a Kelsey Grammer, a este actor, porque no son a Frasier, lo he doblado me parece que en 40 títulos, ¿no? Yo soy un privilegiado porque me hayan, vamos a decir, elegido para ser la voz un poco institucional de Kelsey Grammer, porque es un señor que todo lo hace bien. Bueno, yo quiero decir una cosa que ya hablé con Antonio hace unos años, la serie Boss. Boss. No lo conozco. El protagonista era este actor y lo doblaba Antonio. ¿Y de qué se siente orgullosa Chus Gil? Bueno, yo tengo un personaje que lo debí de hacer mal porque luego cuando esta mujer fue famosa y hizo cine ya no me ha llamado. Pero yo me lo pasé muy bien. Y era Melissa McCarthy en Las chicas Gilmore. Sí. Entonces, de lo que sí que estoy orgullosa es de que yo dije, esta chica lo va a petar. ¿Y de sincronía qué recuerdo tenéis? Porque era un estudio magnífico, un estudio... Pues que te voy a contar de sincronía, donde hicimos el equipo A, donde hicimos tantas películas. A mí hoy en día me da pena ver sincronía en el estado en el que está, ¿no? Es que fue una pena. Lo sabemos todos. Un estudio mítico, sincronía, sí. Por allí pasaron grandes maestros. Había un ambiente estupendo y aprendíamos mucho. Entra en la luz. Sal de la luz. Mete el pie izquierdo, ahora sácalo. Vuelve a meterlo y ahora muévelo. Lo sé, estarás pensando qué buen ejemplo de abuso de poder. Bueno, ¿quieres ver lo que hay por aquí? Pues sigue la luz. Yo estoy dispuesto a abrazar la unidad religiosa si los demás lo están. No, estoy vencida. Todos se rieron de mí y no me dieron nada. Soy una enferma de amor. Estuve siempre ahí para quien me quisiera, pero nadie me quiso. Yo te quiero. Ya es tarde. Sí, ahora me amas. Ahora, cuando ya me voy. Hey, ¿cómo estáis? Me llamo Salmonella. Vengo a bailar todas las noches para escapar simbólicamente de la degeneración socioeconómica de mi entorno. O quizá porque me gusta que me miren el culo. Con todos los antros que hay en el mundo tenía que venir a hacer el número a este. Perdonen, ¿conoce a la señorita Leboing? ¿Quién lo pregunta? Lo que quiero decir es cómo te llamas y por qué quieres saberlo, porque ya sé que eres tú quien lo pregunta. ¿Saber algo? Caramba, es usted todo un personaje. Bueno, tengo que irme, se me hace tarde para el segundo viaje a la barra de las ensaladas. Ensaladas. Esa mujer me vuelve loco. Cuando la encuentre voy a descuartizarla en pedacitos. Haré un estofado con ella y se lo daré a una manada de perros rabiosos. ¡Buenos días! Duckman, es la hora del rock and roll y de hacer chistes que parecen improvisados, pero que son lo mismo que hago siempre. Amigos, sonreíd, Vietcons, aunque seáis rojos, no os pongáis negros. Me encanta lo que se ha hecho en el pelo. Está muy hueco, pelo con napalm, echaos a andar y el pelo se queda aquí. Esto es para ustedes, una pieza que he llamado Viva Danang. Muchas gracias. ¡Caramba! ¡Sorpresa, sorpresa! Representamos a las fuerzas de paz, fuerzas de paz, fuerzas de paz. En sincronía lo que pasa es que podía pasar de todo, desde lo mejor hasta lo más abominable. Pero bueno, era muy divertido, eso sí, muy divertido. Hacia el año 2000, así aproximadamente, Sincronía fue ocupado con K, pues tuvo un trágico final. Era un estudio maravilloso. Yo hice allí varias series.
el Independence Day, que también lo hicimos allí, y ya anterior a mí, ¿no? Un estudio con Solera, vamos a ver, es que se dobló allí Gilda. Madre mía. Es que, claro, estamos hablando de un estudio que tiene Solera, y había además un ambiente súper agradable con el bar arriba. Bueno, en aquel entonces todos los estudios tenían bar, todos. Y a mí me trae recuerdos, pues eso, es el estudio junto con Cinesón donde yo empecé, porque yo empecé en Cinesón con Manolo Cano, al mismo tiempo que con Luis Martín Carrillo en Sincronía. Entonces forma parte de mi vida profesional mucho, en muy gran porcentaje. Sincronía lo llevo aquí, sí. ¿Tú estuviste contratada en Sincronía? No. Yo no. Yo empecé en Sincronía un poco más tarde que en los demás estudios, yo creo, porque tenían gente contratada y necesitaban menos. Entonces yo no fue de los primeros estudios donde yo trabajé. Bueno, en un año ya conocí, o en 2 ya conocería a todos, pero no fue de los primeros. Y luego, pues, el ambiente de los estudios de doblaje era el mismo que el de los estudios de cine. O sea, las películas se hacía la postproducción en los estudios donde estábamos nosotros. En Cinearte, en Tecnisón, en EXA. Entonces, cuando yo me hice cortometrajista, pues la verdad es que fue genial. Todo el mundo me trató súper bien. Sí, es verdad. Hice toda la pospo en Cinearte y, bueno, me trataron de lujo. Me ayudó todo el mundo. Manteniéndome en esta profesión, he podido hacer muchas cosas que son complementarias, igual que mis compañeros. Todos hemos hecho muchas cosas. Y entonces nos hemos enriquecido de todo y gente muy cultivada. Yo, enamorada de mi profesión, o sea, hashtag. Pues Chus Gil, Antonio Esquivias, Chus Gil, ha sido un placer teneros con vosotros aquí en La Voz de tu Vida. Espero que el placer haya sido recíproco. Es recíproco, yo lo he pasado muy bien y estoy encantado de haber estado aquí y haber hablado de todas estas cosas. Encantado. Muchas gracias. Sí, esperemos que le guste a Juan. Juan, te queremos. Sí, muy bien. Genial. Pero muchas gracias, Pedro. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espectadores. Ya sabéis que estamos en La Voz de tu Vida. Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último programa. No sabemos cuánto pasará hasta el siguiente. Así que os brindo este programa para vosotros y os aconsejo que lo disfrutéis con todo el cariño que os lo tenemos. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias.